No, increíble esto, man. Dame ese monstruo de moto. I didn't expect that. Qué belleza, aparato. Qué museo este. Minasan konnichiwa. Konnichiwa. 皆さん。後ろにいるのはオリファミリーでございます。オリパパ、そしてオリの妹のジジです。今いるのはですね、ここはどこですか？浜松。浜松です。静岡の浜松に来ております。初めての浜松です。初めて、今ジジの中で初めての何々っていうのがすごい毎日初めてのやつあります。そう、なんかハマってるらしいです。というわけでですね、ここに来た理由はオリパパに、特にオリパパに絶対見せたい場所がありまして、そこに今から向かいます。というわけで今から移動します。行きましょう。レッツゴー。Let's go, baby. 行きましょう。 Let's go. We're in Hamamatsu. Sounds like Yamaha, Suzuki. Acá es la fábrica de Suzuki, mira. Oh, can you see Zuzu. Huge sign there. Wow. Mira. Wow. Eso es grande, es como una fábrica. La fábrica. Muy grande, bueno, eso es inmenso. No, pues que es una planta, es una fábrica. Suzuki Plaza. Uf. Do you think every worker in here has to have a Suzuki? Yes. They have to sign in the contract. Bike They will or only car. buy Suzuki. I don't think so. Look, there's a Toyota over there. There's a BMW. Betrayal. 着いたぜ。 Grossi used to have a Suzuki bike, right? Wonderful. Which bike was it? Well, it was a GS, which is an old model from Suzuki, but it was GS 500 DC road bike. It was a pretty cool bike. Actually, Kaito had the chance to Powerful. drive it. At the Powerful. time, I didn't have a driver's license, a That's motorbike nice. driver's license, Wow. so I couldn't drive it. Actually, I gave you lessons, driving Yes, I lessons in the remember. park. Yeah, that was probably the first It's a bike huge I got bike. on. It's a huge bike. It was too big to start on Big that bike. bike, oh, It's a man. big bike, man. Heavy bike, yeah. Beautiful bike. Powerful bike. Very powerful engine, man. I liked it very much. Uy, qué tal, man. No, increíble esto, man. Mírame esto, gorda. Ay, no. Ay, qué tal, mira esos carritos eléctricos. No, pero tienen todo aquí. Want a photo here? Yes, yes. True. 1909. Founded, wow. Famous Hayabusa. You can get on this bike, Gross. Really? Yeah. We can get it? That's one you can get on. Really? Uh-huh. Wow. Ush, Gigi, you should buy this one. Qué bueno. Ay, no, super cool. Super mega cool. Super cool. How many kilos does ¿Qué this cilindrada tiene esto? This one is 264 kilograms. It weighs a lot, man. Yeah. Big, quarter of a ton. 1340 cc. Pero no, unbelievable. Monstruo. Qué monstruo, man. Qué monstruo. Meant for speed. Sí, esto es para andar mucho, man. Visto, anda un... Mira este motor fuera de borda, man. Uy, man.
Joda. Imagínate, 4.200.000 yenes, mira. Con toda esa. Un sistema contra rotación, ¿ves? No. Exactamente, impresionante. Ok. Uy, todo eléctrico, ¿no? Sí, esos son eléctricos de carga. Una motico de carga. Motico tractor. Sí. De verdad que era. Carajo, esto. Uno sentado allí, mira. No me puede uno sentar, ¿no? No. Y se maneja de allí. Sí. Es lo máximo. Tuviéramos como finca, como plan. Eso sería perfecto. Irías ahí con todas las claro, cositas llevando, lógico, haciendo claro, viajes. no, eso lo ayuda mucho a uno. Mira, las motos de GPG. Mil centímetros. Qué monstruo de moto, ¿no? Mira, si ves aquí, el tanque es metido para que, o sea, quede bien la posición de la cumbamba y el casco en las carreras. Increíble. So these bikes were the bikes which were used for MotoGP. So this one is 2020 MotoGP. This raced 5 years ago. Mira, vaquera. 1000 cc. 1000 cc is the moto. category. 157 kilograms. It's super light. 400. Uy, ¿qué tal, no? It's incredibly light. Para dar semejante poder, Sí. potencia, sí. Uy. This one, they get the champion. Ah, The mira. fast place. Uy, ¿qué tal? El año del COVID. Unos alerones, mira, adelante. A estabilizar. The bike lifts when it goes too fast. So they need to add this to keep the bike down. Uy, So when when they ride like that, the wind goes through here, so that it presses down, Down. the bike, right? So that they don't go like this. okay. And look, the tire is completely this. See the seat? There is no cushion. No cushion. ¿Verdad? Van para un lado, para el otro. No, están quietos. Hay que estarse moviendo. Oiga, algo que me causó mucha curiosidad, todavía no sé si me gusta o si me parece feo. Es que acá, o sea, apenas llegué a Yamaguchi, o sea, está bien y todos los carros son así como cuadraditos. Los bordes cuadraditos y eso nunca lo había visto en ninguna otra parte del mundo. Entonces súper curioso. Y miren este aquí, todo cuadradito, parece como una cajita. This is actually a mobility scooter. So this is Okay. meant for elderly. Ajá. The fastest speed is 6 kilometers an hour. 6 kilometers. I mean, like, I don't know, like, Yeah, but for elderly people, it's nice. Because they can we go like- on the sidewalks with these, not on the Okay. streets. This is not meant to be on the streets. No, no, no. On the sidewalk. So literally a Like mobility bicycle, scooter. like- Yeah, exactly. So they don't need the license. So usually the elderly people they go shopping, so there is this kind of space. They can put the bags here as well. Sí, bueno. Yeah. Electric? I like Pretty Yes, cool. it's electric. So how much was this cost? Is a I wanna use it for prototype or? myself. No, no. Mira las llanticas, qué ternura. Una cosita de nada. De aquí se acelera. O sea, tiene adelante y tiene reversa. Pone la velocidad aquí. Mira, 3, 4, 5 kilómetros. Sí, lo fijas. Qué poco de opciones que hay, ¿no? Para Claro, la esto- gente moverse acá hay mucha opción. Sí, eso iba a decir que buenísimo que pues ya los adultos mayores ya tengan, bueno, las De personas todo. mayores tengan esta opción De todo, pues, hasta para ser en un poquito más bicicleta lo ve independientes y uno. eso. Vimos una señora, pero bien avanzada, llegando con su bicicleta allá, bajó su bolsa y se metió con un carrito de compras allá, en bicicleta, ¿no? Mira esas llantitas, qué ternura. Estas son macizas, ¿no? Esto no tiene aire. The Mira la real altura. rally machine. So you cannot ride on the streets. Mírame ese monstruo de moto, por Dios, no. It's a Harry Dakar machine. Ay, de acá, 1991.
Uy, pucha, qué monstruo de motor. No, por Dios. Yo nunca había visto una de París Dakar, nunca había visto eso. He visto las tomas, pero ver ese monstruo aquí, hermano, uy, no, por Dios. Algo tan grande. Impresionante. This is my favorite of this museum, DRZ. So Qué condiciones. 1991. Que maneja un piloto una cosa de esa, ¿no? Que me dice le hace. No tan berraca, ¿no? Increíble. you can see, Paris Dakar. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Diseño, tecnología, motor. Esta moto ganó la Suzuka de 8 horas en 1980, hace 45 años. ¿Verdad? Manejan doble disco de frenado adelante, que generan tal velocidad con un solo disco no es suficiente para detener esto. Ponen doble disco adelante. Really huge tank to put the gasoline like that in the pitting. And it's quite dangerous, so the person who do that, they wear like a Protective suit. yeah. Even in summer, they need to wear that kind of things. Un carro que está aquí en 100 palos con taxi en Colombia, esto pasa de los 100. ¿De cuánto pasa? No sé cuánto, pero obviamente vale mucho más. Sí, muy barato. Ahora lo miramos. Acá. Para la economía japonesa, como sea un carro de 2 millones de yenes aquí. ¿Quién sabe? ¿No? Also Katana, 1982, the old one, and 2019. Una belleza. Very long, the length is very long. You see how it's shortened, the length? Powerful engine. How many years between one and the other? So 1982 and 2019, so 37? Yeah. Almost 4 decades. It's true. 40 años de evolución ahí, ¿te imaginas? Para llegar de un modelo a otro. Todo lo que ha pasado ahí. Increíble, ¿no? Uf, mira esto de lo que va, man, para arriba, man. Aquí hay historia. This was just like the appetizer. Oh, This is just the appetizer. I think there are 3 floors in total, counting this one. Okay. Yeah, so we got 2 more floors, right? Yeah. increíble eso. So guys, would you like this one or this one? No. No way. Let's choose this one. Mira esto. Look. What is it? It's a car. Ah, it's a car. Oh, no, from here I couldn't see. From here you can't see anything. Sí, acá lo veo, sí. Es que levanta, es como un holograma. Wow. こちらのジジはですね、実はデザイナーなんです。僕たちのオリアンドカイトのロゴもジジが作ってくれてます。なので次行くセクション、デザインのセクションすごい楽しんでもらえると思いますよ。Let's go. Amazing, ¿no? ¿Qué tal? ¿No? Sí, lo hacen, Modelos pequeños en arcilla. pero no solo pequeños, real size Real models size también. in clay. ¿Estos son de arcilla? Estos son de arcilla. ¿Ah, sí? Porque, Parece, ¿no? mira, te voy a mostrar. ¿Pero este es este? ¡Ah! O sea, este también es arcilla. Sí. Increíble, ¿no? Yo pensé que era real. Que tenían el carro real Yes. aquí. Uf, pero ¿qué es esto, man? ¿En arcilla lo hacen? En arcilla.
I really thought like from that shot that it was, just succeeded in here, like the final model. I mean. Oh my god. These clay models are truly amazing. Increíble. Mira la forma de la luz como incorporada al cuerpo del carro. ここに来るのはオリと僕は2回目なんですけども、オリもまた感動してますね。Yeah, they do this whole process for cars, motorbikes, engines, absolutely everything. Did you know that the car and the motorcycle was made like this? No idea. I mean, it's so real, so it's amazing. Yeah. Every detail. I mean. Did you look? They also do the interior in clay. No way. Mucho detalle, ¿no? Increíble. Y las sillas y eso sí las harán normal, ¿ok? No me digas que te voy a llevar silla. No, yo creo que son normal. Este motor aquí lo que hace es andando absorbe también los microplásticos que están en el mar para filtrarlos, o sea, los recoge ya. También Sí. ya están comprometidos con eso. Sí. No. Puedes ver cómo funciona acá, mira. Uy, qué tal, hermano. Esto. Uy, qué cual. Increíble esto. Crearon. Todo el mundo debería. Yes, this is believable. I mean, it's great, no? Like everyone should have like one of these. Really, wow. 何回来ても感動します。すごいね、すごいね、すごいね、すごいね。We're ready for 3D film. Me parece increíble que todo se haga con robots. O sea, no vimos ni una sola persona ahí, o sea, haciendo nada, o sea, ninguna parte del proceso. Entonces es increíble, sí. Imagínate. O sea, todo ya está súper bien. Mucha estructura, imagínate, para no tener ningún error, como que sale súper perfecto. ¿Qué es esto? Robot Lab. Entonces, por ejemplo, cuando tienen que ensamblar las partes, el robot se mueve y lo lleva. Me parece increíble, o sea, que en serio tenga tanta precisión para crear un carro, o sea. Un carrito. This is our second time here, and they actually have improved these tiny models. You see, when we came here last time, it didn't have wheels. It was just a red block. And now it has like all the little details. Look at that. So cool, I didn't expect that. こういった場所は子供だけじゃなくて大人もものすごい楽しめます。というのは、普段僕らも使っているものが一体どうやって使われているのかって実際考えることはないですよね。だからこういった場所に来ると、じゃあ自分たちが乗っている車ってどうやってできてるんだろうとか、まさかプラスチックの部品がああやって作られてるんだとかね、シャーシがどうやって作られてるのかっていうのがすごくよくわかるのですごい面白いです。ちなみに2回目の僕もものすごい楽しんでます。 Standing. I have 4 already from this place. Tomando un récord de todas las plantas. Estoy documentando las plantas. Aquí, por ejemplo, vemos en esta planta hoy de Sagara, donde hace unos modelos de carros. Con Kaito concluimos que esos miles de carros que hay no son de empleados, sino de la producción, porque en ninguna otra de las fotos hay tanto espacio para parquear carros como en estas.
Es la única planta que tiene una pista interna para probar. En el perímetro de la planta, mira esa pista. Un circuito privado tienen todas las grandes marcas. De aquí cada que vamos Suzuki lo vamos a ver con otros ojos. Esto es una compañía global muy poderosa. Es increíble el tamaño de esto. Los carros en Colombia, ¿cómo es el mercado de los carros Suzuki en Colombia? Cada vez más fuerte. Lo que pasa es que la Suzuki sabe en qué mercado se mete. Suzuki es una compañía global. Está en todo lado. Vean, yo tenía un carro que era un Chevrolet Alto. Ahí ni qué motor tenía. De Suzuki. Suzuki. Listo. Una berraquera. Ahí ni que salió a los pocos años. El Suzuki. El Suzuki Alto. Entonces, ¿qué hizo Suzuki? Suzuki se te mete por el lado, se le metió a la Chevrolet, le pone el motor, lo va estudiando callado años y de pronto, ¡pum!, salió el Suzuki Alto, que es motor y cuerpo Suzuki. Competitivo, a mejor precio que el Chevrolet Alto. Chevrolet, jodido. Ahí tiene. Las motos de alto cilindraje, hay una planta certificada en Pereira, Risaralda, para ensamblar las motos de alto cilindraje de la Suzuki. A las ensamblan, están certificados, que no lo podrían hacer. That's Derco. Derco is the name of the company that commercializes Suzuki in Colombia, Derco. And they have an assembly plant in Pereira for motorcycles, certified by Japan. Yeah, look at that. It's the only one for South America, and there's one here, 15, in America, probably in Atlanta, I don't know. Only 2 assembly plants, one in the United States, one in Colombia, man. Mire, Wow. for the whole American continent. Man. Have you ever visited this place? The plant? Yeah. No. Maybe you can visit, I don't know, we'd have to ask. En Asia, ¿no? Es fuerte, fuertísimo esto aquí. Fuerte, esto es concentrado aquí. De vaquera. Suzuki en Colombia está muy bien posicionado. En moto y en vehículos. Muy fuerte, yo los considero de mucha fuerza. Están muy organizados en la parte comercial. 車は僕わかんないですけど、コロンビアの警察官のバイク全部スズキなんですよ。スズキの、ウィーストローム600ね。そう。たまにはホンダの XR300。けどスズキが多いよね。そう、スズキが多い。なのでやっぱりまあ本社っていうか工場があるからなのかもしれないね。Tailandia, Vietnam, mira. China. Wow. Increíble. ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? Todo en Asia es fuerte, ¿no? Fuertísimo el mercado asiático. Sí. Miren ustedes, una organización que fue fundada en 1920, 100 años lleva. Miren 100 años lo que ha hecho una organización de estas. Global. No, qué locura. Sí. Increíble, ¿no? Increíble. What is this, Hamamatsu or what is this? スズキ。大須賀。 Jesus, it's a floor map. What is this, the city? Where are we here? Y esto lo alumbrarán, me imagino que está iluminado, está esto, pobre. ¿Cómo lo hicieron esta? Marica, ¿has visto que han hecho estas cerámicas con el mapa, huevón? Marica, esto. Imagínate lo que es la importancia que le han dado a esto, mano. Ah, pues que la ciudad de Hamamatsu, ahí la tiene. Le dedican el espacio a la ciudad de Hamamatsu. Hamamatsu es más chiquito, esa es la prefectura. Eso es prefectura. That's where we are right now. We're here. Estamos aquí ahora. Estamos en este edificio. People from Hamamatsu. I mean Shizuoka. Yamaha, Toyota, Kawai, it's music. Suzuki, Honda. Here, From Shizuoka. Shizuoka prefecture. how do you explain that? All these people here. Vamos para arriba, chachos. Now I want a Suzuki car.
Not a motorbike? A motorbike is After this floor, you'll want a car motorbike. and motorbike. So 19. 100 años. Did you know Suzuki didn't start its history with motorbikes or cars or engines? It started with this. Textile industry. Yeah, not even textile. The industry was basically to create these loom machines. Wow. Yeah, It's a whole different area. I had no idea. yeah, amazing. Observaba yo abajo que esos 6 ilustres personajes que nacieron, pues no solo aquí en la ciudad de Hamamatsu, sino en la prefectura de Shizuoka, son contemporáneos. Nacieron alrededor del siglo XIX, siglo XX, principios. Allá hubo algo unido al apoyo para fundar esa escuela de ingeniería y esa universidad donde muchos de ellos asistieron, y hasta aún hoy es un honor ir a estudiar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Shizuoka, pues. Pero imagínense lo que fue la importancia de la educación para tener la motivación para crear y ensayar cosas, como decían allá, que había un espíritu de laboratorios de física, de química, de cosas para que la gente ensayara cosas. Y un ambiente, ¿no? Una atmósfera donde estas 6 personas crecieron aquí, crearon las empresas más poderosas del mundo 100 años después. Hay algo ahí, hay algo. Ahí hubo algo. Aquí en esta ciudad de Hamamatsu pasó algo asesinato. Aquí pasaron cosas muy importantes para el mundo en el que vivimos todos, que han impactado el mundo en 100 años. Indudablemente la educación tuvo que ver. Pues también deben ser unas personas muy curiosas, hermano, de inventar cosas, Claro, de sí. ensayar, de... It was here that Suzuki's ingenious monozukuri, namely manufacturing, began. Can't believe he was so young. Yeah, I just got goosebumps listening to the story of this Increíble, guy. Yeah. increíble. Curioso, ¿no? Personaje, bien curioso, ¿no? Bien... Uy, qué tal, mira esto, ¿no? Qué belleza, ahora, mira esto. Qué belleza, aparatos. No, lo histórico, man. 1950. Entonces mira, lo que es chévere es en los 50 el salario promedio era 6.500 yenes, el newspaper costaba 53, 50 yenes curry and rice, 10 kilos de arroz 445 yenes y esta moto se vendía en 25.000 yenes. Entonces uno se hace una idea de cómo era la economía en ese entonces. Esta fue la segunda, ¿verdad? Y esta la tercera, ¿no? Qué cosa tan preciosa. Dice Yamaguchi ahí. Mira, esta se vendía por 38.000 yenes, 38. en 53. Imagínate lo que valía una cosa de estas. Bastante, ¿no? Esto tiene 70 años. 70 años, mira, tanquecito. Bien hecho, sí, ¿no? Se la puta. ¿Ah? O sea, para la moto la base fue la bicicleta. Mira la diferencia de esto, ¿no? Mira la diferencia. Sí, Coge más ya cuerpo, cambia. ¿no? Mira. Sí, ya come más. Ya no se ve Ya tanto como- como una bicicleta, pero ya. Sí, coge cuerpo. Uy, pero qué belleza. Es una, te digo, una hermosura. Una coleda, ¿no? La Sí. primera moto como tal. Sí, exacto. Una moto. Qué belleza. Qué aparato. Qué hermosura, te digo. Sí. La que pusieron a viajar, hermano. Mira esto. Sí, iban a viajar por toda Asia hasta Europa. ¿Qué tal, no? Le dieron un garrote hasta... ¿eh? Increíble, ¿no? Mira esto.
Una belleza. Moto esta. Muy especial todo. Cómo va evolucionando esto. Mira esa moto, ¿no? Mira la foto. Japón viejo ese, ¿no? Espectáculo de camiones, como ¿cómo se llaman los camioncitos hoy? El nombre genérico para los camioncitos, K-Truck. que eran los K del momento, mira. Sí. Ay, qué belleza. Bueno, que todavía hay gente que tendrá esos carros, ¿no, Gordon? Sí, sí. Increíble. Por las callecitas, como era angosto, pero perfecto, mira, para meterse. No, Kaito, esto sí. No, man, I'm without energy after this. I'm done. Increíble. No, es que todo empezó con el, mira, pedidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Asahi, que era la principal embotelladora de licores acá, comunicó con Micho Suzuki y dijo, hermano, vea, estoy necesitando un camioncito para esto. Pan, pusieron a trabajar. Luego que para la casa, para el lugar, luego para las carreras, empezaron a meterse en todos los campos, imagínate. Mira el desarrollo de este vehículo, mira. Dos puertas, mira, un coupé con baúl atrás, mira todo. Ajá. Qué belleza de vehículo, es que es muy bonito, qué belleza de carro. La época en que yo nací, mira, estaban sacando estos carros. Las motos, pero en esencia, mira que vos ves estas motos y ves la Suzuki de hoy, es la misma línea, man. La línea la guardan. ¿Ah? Guardan la línea, ¿verdad? La silla, vos vas a ver las sillas, es la línea de la silla, 60 años, ¿verdad? No, mira la de 50, esa es la de 50, esa allá, ¿o qué es esa? 50, mira. Ay, no. Yo creo que no tenía clutch, ¿no? Esto no tenía clutch. Hay una que no tenía clutch. Porque es que al principio repartían en Tokio todos los judón y eso en bicicleta, unas torres, yo investigué en bicicleta, con una mano acá y en la otra llevaban repartiendo a domicilio, los domicilios, la comida en unas torres. Entonces llegaron y dijeron, no, pues repartamos en una moto. Pero entonces la moto no podía tener clutch, porque vos con una llevabas los pedidos, huevón, y con la otra acelerabas y frenabas, huevón. No podías usar las dos manos, tenías que tener una mano libre. Pero inventaron la moto sin clutch. ¿Vos sabías eso? No, no sabía. Curiosísimo, huevón, claro. No, qué belleza, mírame esto. No, qué museo este. Ay, no, eso tan increíble, hermano. Mírame esto, por Dios. How many centimeters was this? 50. 50 centimeters. Ay, increíble, ¿no? Que una bala, parece eso, una bala. Qué forma, ¿no? Increíble esto. No, pero el que me tramó fue el de Asahi, mano, de camioncita. Sí, es de colección, marica. No, marica. Uy, qué machera. World's first two-cycle twin-cylinder 500cc engine. Pero grandísimo, ¿qué Sí. es esto? 1968. 500. Ay, gigante, qué robusta esa moto, mírame el tamaño. Twin engine, mira. Ay, pero robusta esta moto, vas a ver lo que era y de patada era, ¿no? Mira. Sí. Esto para arrancar esto era fuerte, ¿no? Mira, a punta de patada se arrancaba esto. Y la patada acá era al lado izquierdo, pero la patada en occidente era al lado derecho. Acá toda la patada es lo mismo que la manejada, ¿no?
Beautiful bicycle. Actually, so the old bike, like Meguro before Kawasaki, the brake is this part. The it brake on- is on the left side left too. side and the The gear gear change shifting is on the other right side. side. Interesting. So the kick was the Uh-huh. opposite. Interesting. Huh? 268,000 yen at the time. You imagine that, man? GS. You have GS, right? It's had very, GS. very similar. Very similar. Despite the difference in time. The model I have was a GS 2018, 2019 was it? This is a 1976. The first GS model, when did the first GS model appear? In the 70s, maybe? In essence, This one. it's very much the same. Man. Obviously, the suspension system is not there. Obviously. Braking system now has evolved, but it looks very, very similar. You know? It's, the line is not lost through this part here. Yeah. It's very much the same. Esto es una super moto, ¿no? Lo que debe andar esta moto, Beauty. lo que debe andar esta moto es una cosa de loco, te digo. Increíble, mira llantotas, lo grande. Mira las puerticas, era nada y carpado. No tenía mucha fuerza este carro. Una belleza, ¿no? Este carrito. Más como el duro ya, mirame el duro. Rines reforzados, cajas más altas, como tipo enduro, ¿no? Mira las... Sí, ya son para off-road. No es cierto, mira, Las ya se va primeras. viendo la forma, ¿no? La forma de la moto. Eso. De Raquel. Mira la altura de esa caja, hazme el favor, mírame eso donde está en los cielos. Mírame la altura de esa caja. No, mira eso. Eso es para andar en ríos, güey. Es para meter por el agua. Ay, no, mira eso. Este es el SJ 410, muy conocido en Cali. Carro espectacular. Mi tío Guillermo tuvo uno. Muy bajo peso y una potencia muy grande en el motor de 360 centímetros. Mire el tamaño de las llantas, era 4x4 yo. Esto podía subir una inclinación de 35 40 grados. Tractor. Carpado y todo. Eso para engañarlo hoy. Ah, una belleza, man. ¿Ah? Qué belleza, man. Mírame el tamaño de esto. It's like a boat. Cruiser. Espectacular, ¿no? Muchachos, imagínense el trabajo que toma, el esfuerzo para mantener estas motos impecables. O sea, estas motos probablemente cuando las encontraron estuvieron Vueltas no. vueltas nada y, o sea, las Increíble. restauraron. Parecen Lo nuevas. mismo que veíamos en el Toyota. Sí, el Toyota. exacto. Parecen nuevas, sí, o sea. Increíble. They're closing right now. We gotta get down. Muy bien, hemos terminado. 面白すぎてじっくりオリパパもやっぱり見るんでね、ジジもすごいじっくり見るんで最後までいました。本当に楽しいですこの場所。 You're gonna get another Suzuki? We'll look differently at Suzuki from now on, I promise you that. I will remember this place. Oh, absolutely. Good deal with history here. Thank you guys for joining us on today's journey. Unfortunately, Yamaha is not open. It's closed this whole week, so we are not able to visit Yamaha. Otherwise, we will have taken you guys there. I hope you liked this video, and if you did, don't forget to give it a big thumbs up. そして、チャンネル登録よろしくお願いします Okay. それではお会いいたしましょう。チャオ Suzuki, Ichiban. いやかなり楽しんでいただきましたね。もう最高です。いやこうやってまたいろんなところを紹介していきたいと思います。またねー。